Saludos amigas y amigos, bienvenidos al video número 5 en la serie de análisis de señales y sistemas. En esta ocasión volvemos a hablar de la norma 2 y su producto interno asociado. Sin embargo, los analizamos de una forma un poco más formal, definiendo las propiedades que tienen tanto el producto interno como la norma 2. Para esto vamos a necesitar la famosa desigualdad de Cauchy-Schwarz, que relaciona de manera más estrecha la noción de producto interno con la noción de la norma 2. Una vez establecidos estos axiomas, podemos definir la norma Q como una extensión de la norma 2 y a partir de ella definir normas 1, norma 2 y la norma del infinito, que son las que tienen significado en el análisis de señales y sistemas. Para descubrir todo esto, por favor acompáñenme en este video. Ok, en el video anterior vimos el producto interno asociado a la norma 2. Es simple y sencillamente la integral del producto punto a punto de las dos señales que se quieren multiplicar precisamente en este producto interno. En esta ocasión vamos a empezar hablando con las señales del tiempo continuo. Entonces vamos a proponer tres señales f, g y h que sean señales del tiempo continuo. Aquí lo tenemos en el eje de tiempo t mayúscula como siempre y vamos a escoger un escalar, en este caso de los números reales. Hay que recordar desde luego que t mayúscula es precisamente el intervalo de tiempo que existe entre t1 y t2 llamado eje de tiempo para nosotros y precisamente nos sirve como periodo de integración. Entonces una de las conclusiones a las que llegamos el video anterior fue que básicamente el producto interno de las dos señales del tiempo continuo toma precisamente una señal f, la toma del espacio de las señales del tiempo continuo, y la señal g también la toma del mismo espacio, se operan y resulta un número real. Desde luego aquí tenemos una integral definida y entonces al evaluar el resultado de la integración en los límites del intervalo, vamos a obtener desde luego un número real. Esto es así desde luego porque las señales f y g están definidas de esa forma, es decir, como mapeos de un intervalo de números reales a los números reales. Desde luego, si nosotros le permitiéramos aquí ir hacia los números continuos en vez de ir hacia los números reales, entonces aquí la situación cambia. Aquí podríamos tener sin lugar a dudas números complejos, pero vamos a mantenerlo simple por esta ocasión. Y precisamente comentábamos que este es el producto interno asociado a la norma 2, puesto que definimos la norma 2 en términos de la integral de la energía, que es esta que vemos aquí, la integral de f al cuadrado. Esta era proporcional al incremento de energía en el circuito que vimos en el video anterior. Y desde luego nos hace pensar, por la forma que tiene, en la idea del producto punto de una función consigo misma. Y después, si le tomamos la raíz cuadrada, de ahí el nombre de norma 2, por la aparición de estos números 2, tanto en el radical como en el exponente de la función que se está integrando. Desde luego, este producto interno está asociado con esta norma 2 y aquí vemos la relación, efectivamente. La norma 2 de f es la raíz cuadrada del producto interno de f consigo misma, desde luego todo en el intervalo de tiempo, en nuestro eje de tiempo definido. Sin embargo, para ser más precisos en el sentido matemático, nosotros no podemos dar una definición simple y sencillamente como esta. Tenemos que verificar que cumpla estas cuatro propiedades, son las propiedades que se exigen para los productos internos. Y así es el caso, pues, que vemos que son cuatro propiedades. Básicamente vemos que la propiedad número 1, que se llama propiedad de simetría, también es una propiedad conmutativa, es decir, podemos tomar el producto interno de las dos señales en el orden que queramos, y tenemos esta otra propiedad que es una especie de distributividad bajo la suma. También asimismo tenemos esta tercera propiedad donde a desde luego es un número real, no es una señal, es un número real. Y básicamente lo que dice es que podemos extraer el número real, lo podemos sacar del producto interno y queda de esta forma. Esta se le conoce como propiedad de homogeneidad. Y finalmente la cuarta propiedad también es muy importante, y aquí vemos que cuando tenemos el producto interno de una señal consigo misma, tiene que ser positiva, es decir, no negativa.
Y de hecho solo puede valer 0 cuando f es el neutro aditivo o la señal 0 que habíamos definido en el espacio de las señales generalizadas del tiempo continuo. Hay que recordar que esa señal phi mapea todo nuestro eje de tiempo al número 0. El 0 desde luego también es un número real, pero vale 0. Entonces la única forma en la que este producto interno de una señal consigo misma me puede dar 0 es que la señal sea 0. Ojo, aquí no hay que confundir, también existen casos en donde tengo dos señales distintas, ninguna de ellas es 0. O sea, tanto f como g son distintas de la señal phi, y aún así obtengo un 0. En ese caso decimos que la señal f y la señal g son ortogonales. Pero vamos a hablar de esto mucho más adelante en el análisis de Fourier. Una vez hecha esa aclaración, entonces la única forma en la que me puede dar 0 con la misma señal, esto es importante, tiene que ser la misma señal, es que esta señal sea el neutro aditivo del espacio de las señales, o sea, la señal 0. De lo contrario, si f es distinta de esta señal, siempre me va a dar un número positivo. Entonces este axioma, el cuarto axioma o propiedad, pues es muy importante. Veamos ahora que en efecto esta integral satisface estas cuatro propiedades muy fácilmente. Para la propiedad 1 aquí tenemos el producto interno de f por g, simple y sencillamente esta misma integral, aquí la transcribí. Y bueno, vemos aquí en el argumento de la integral el producto de f de t por g de t. Hay que recordar que cuando evaluamos una señal en un tiempo dentro de este intervalo, obtenemos un número. Y los números, desde luego, en este caso reales, como comentamos al principio, son conmutativos. Entonces aquí simple y sencillamente podemos escribir que f de t por g de t es lo mismo que g de t por f de t, y no cambiamos los límites de la integral, pero así como está escrito, entonces esto nos permite escribir esta última igualdad. Desde luego, escrita de esta forma, es solo el producto interno de g por f. Nos vamos desde el principio, vemos la equivalencia con el último término y precisamente vemos que se cumple esta igualdad. F por g en producto interno es igual que g por f en producto interno. Tenemos esta propiedad ya demostrada. Aquí nuevamente para la propiedad número 2 empezamos con el lado izquierdo, y el producto interno de f con la suma de g más h son otras dos señales, pues lo podemos escribir de esta forma dentro de la integral. Pero si desarrollamos el producto que está dentro de la integral, simple y sencillamente obtenemos f por g más f por h, puesto que los números reales también son distributivos bajo la suma. Y entonces por las propiedades de la integral, ya sabemos que la integral de una suma es lo mismo que la suma de las integrales de cada término. Simple y sencillamente separamos aquí en estas dos integrales, y cada una por separado desde luego corresponde a este producto interno, a sus respectivos productos internos que aquí subrayé. Así que tenemos pues el producto de f por g más el producto interno de f por h, que en símbolos quedaría de esta forma. Entonces, si nosotros nos fijamos en el término del cual partimos o a los términos a los cuales llegamos, pues nos vamos a dar cuenta que también se cumple esta propiedad. Ok, para la tercera propiedad, igual que siempre, partimos del elemento que tenemos escrito en el lado izquierdo y lo expresamos en términos de su definición de producto interno. Aquí sería el escalar multiplicando a f, a por f, aquí lo tenemos, y luego todo esto en producto interno con g, por eso está dentro de la integral. Sin embargo, en este caso aquí vemos el producto de tres elementos, los podemos asociar como nos guste, y entonces podemos ver que este producto lo podemos escribir de esta forma, es decir, a por f por g es lo mismo que f por a por g. Después de todo, el orden de los factores no altera el producto. Finalmente podemos escribir esto que tenemos aquí. Eso pues nos demuestra que estas dos cosas, estos dos términos son iguales. Ahora, para probar este término, pues basta sacar la constante. Desde luego las constantes nosotros sabemos que es posible sacarlas de las integrales. Entonces, de cualquiera de estas dos integrales que nosotros escojamos, pues podemos sacar la constante a y escribir la integral. Entonces ya con la constante afuera de la integral, pues simple y sencillamente nos queda el producto interno de f por g. Aquí lo tenemos, es exactamente el último término que tenemos aquí en esta igualdad, y vemos también que la propiedad número 3 es satisfecha por esta ecuación
por esta fórmula que hemos elegido para calcular el producto interno. Únicamente resta la cuarta propiedad. Entonces, una vez más, empezando desde el elemento del lado izquierdo, f por f en producto interno, pues lo escribimos así: la integral del producto de f por f en el intervalo del eje de tiempo. Y esto no es más que la integral cuadrática de f definida en ese eje de tiempo. Desde luego, f cuadrada siempre va a ser no negativa, es decir, que siempre va a tener valores positivos o cero. Pero si f es diferente de la señal phi, o sea, de esta señal que mapea todo el eje de tiempo a cero, tendrá elementos distintos de cero en algunas partes, y entonces eso provocará que la integral sea positiva, estrictamente mayor que cero, cuando f es distinta de phi, puesto que el integrando no será vacío, será un número. Ahí habrá una función que integrar. Además, pues como está elevada al cuadrado y lo comentamos, no puede ser negativa. Entonces, de existir un integrando, si f es distinto de este valor, entonces siempre habrá un integrando positivo, habrá un área positiva bajo f cuadrada, y esto será siempre mayor que cero. Ahora, si f es igual, en este caso vamos a pensar que si consideramos en el caso en el que f es igual a esta variable 0, o sea, a la señal 0, otra forma de escribir este hecho de que se mapea todo el eje del tiempo al 0, pues es decir simple y sencillamente que phi de t siempre es 0, es igual a 0. Si nosotros sustituimos, pues nos daríamos cuenta que sería phi, producto interno con phi, pues es simple y sencillamente phi al cuadrado, y phi al cuadrado pues es 0 al cuadrado. Phi de t al cuadrado nos da 0, entonces es 0 por 0, y de ese modo al integrarlo el integrando es nulo, y entonces el resultado será 0. Así que la única forma en la que el producto interno de una señal consigo misma sea 0 es si y solo si, eso es lo que quiere decir esta SSI, si y solo si f es igual a la señal 0, o sea, el neutro aditivo del espacio de señales generalizadas del tiempo continuo en este caso. Desde luego, hemos verificado que también se cumple en la cuarta propiedad, y por lo tanto esta operación, la integral de la multiplicación de dos señales definida en un eje de tiempo determinado para nuestro análisis, pues es un producto interno con todas las de la ley, en efecto. Desde luego, también se pueden verificar estas cuatro propiedades para el caso del tiempo discreto. Aquí lo tenemos. Tenemos secuencias f de n y g de n que pertenecen al espacio de señales generalizadas, pero del tiempo discreto, en esta ocasión L minúscula. Y vemos la definición de producto interno. De hecho, esta definición de producto interno es análoga a la multiplicación componente a componente de los vectores euclidianos, como vimos en el video anterior. Y se pueden demostrar estas cuatro propiedades también. De hecho, es una demostración completamente análoga a la que acabamos de hacer, y pues esa más bien conviene que, amigas y amigos, si nos están viendo en este video, pues lo verifiquen ustedes para que practiquen. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a reconocer a esta expresión también como el producto interno, que cumple precisamente estas cuatro propiedades, pero para señales del tiempo discreto. Ok, entonces asociado a este producto interno tenemos la norma 2 o la norma de la energía, de la que hablamos la clase pasada también, y aquí podemos darnos cuenta que se trata de una operación que toma solo un elemento, en este caso solo una señal, ya sea f, ya sea g o cualquier señal de este espacio. Le podemos calcular su magnitud, por así decirlo, su longitud, aunque ya vimos que no es en el sentido geométrico, sino más bien en el sentido de la energía, que es esta integral cuadrática que vemos aquí de la señal. Y esta es la relación precisamente que existe entre la norma 2 y el producto interno siendo esta integral que vemos del lado izquierdo de pantalla. Así que si nosotros queremos encontrar la norma 2 de una señal, tenemos que resolver esta operación, es decir, calcular su integral cuadrática y luego sacarle la raíz cuadrada. Esto lo hicimos por analogía con el teorema de Pitágoras. Sin embargo, hay propiedades también que las normas tienen que cumplir para poder considerarse matemáticamente una norma, una operación válida. Y estas tres propiedades pues son un poco de sentido común, aquí las vemos. Tiene que ser positiva, es decir, jamás puede ser negativa.
y solamente puede ser 0 si y solo si, aquí lo tenemos, f es la señal 0, el neutro aditivo de este espacio de señales. Entonces, de otra forma, la señal medirá algo. Es lo que discutíamos en la cuarta propiedad de el producto interno. De hecho, es la misma propiedad, pero ahora expresada en términos de esta norma. Aquí está la relación. Tenemos que probar estas propiedades, y de hecho, pues esta lo único que requiere es que no haya distancias negativas, por así decirlo, no haya magnitudes negativas. Siempre la medida de la longitud de las cosas pues se da en números positivos. Y la otra es la propiedad de homogeneidad. Lo único que dice es que nosotros podemos sacar una constante, un escalar, lo podemos sacar de la operación de la norma. Hay que recordar que A minúscula pues no es una señal, es solo un número, es un escalar, y es fácil verificar esta propiedad. También la primera, de hecho ya lo hicimos en la cuarta propiedad del producto interno. Esta, sin embargo, es la desigualdad del triángulo. Esta es famosa, y lo que nosotros estamos viendo aquí es que si f y g fueran vectores geométricos, aquí los tenemos, f y g serían vectores geométricos flechitas en esta ocasión. Lo que podemos hacer es calcular la suma utilizando la regla del paralelogramo. Tendríamos que trasladar, digamos, a f a este punto de forma paralela, y entonces vemos la suma f más g. Si calculamos ahora las distancias, además de que estamos viendo que se forma un triángulo, veríamos que recorremos más distancias si primero caminamos a lo largo de g y de ahí tomamos la dirección de f durante la distancia de f precisamente, que si recorremos este camino en línea recta que marca la suma de los dos vectores, es decir, el vector f más g. Desde luego, entre dos puntos, la distancia más corta es una línea recta. Si nos movemos primero por la línea verde y luego por la línea roja para alcanzar el mismo punto, no estamos moviéndonos en línea recta, y desde luego vamos a caminar más. Entonces, de ahí viene esta desigualdad, el nombre de esta desigualdad como desigualdad del triángulo. Sin embargo, nosotros no podemos poner un instrumento geométrico de medida para las señales, en este caso las señales del tiempo continuo. Para nosotros poder demostrar esta desigualdad del triángulo, vamos a requerir de otro resultado muy famoso llamado la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Vamos a proceder a demostrar esa desigualdad, pero primero vamos a probar estas propiedades. Ok, pensemos que tenemos aquí ya el integrando, es decir, la función f al cuadrado de t. Desde luego, pues hay algunas opciones de cómo sería f de t para tener esta figura, pero aquí pensemos que ya la tenemos al cuadrado, por lo tanto es no negativa. Sin embargo, f cuadrada de t igual que f de t, pues aquí vemos que son 0 en un buen rato en este ejemplo. A pesar de que tienen partes en donde f de t es igual a 0, no es así para todo el eje de tiempo. Existen valores distintos del 0 y que desde luego al estar al cuadrado pues se vuelven positivos. Entonces el área bajo esta curva cuadrática pues es simple y sencillamente la que vemos aquí de color amarillo, y esta es una cantidad positiva. Entonces la raíz de una cantidad positiva desde luego también es positiva. En este caso estamos diciendo que f es diferente de la señal 0, o sea, el neutro aditivo del espacio de señales. Si nosotros consideramos que ahora f es igual a esta función, entonces al cuadrado nos va a quedar solo esta línea verde que no tiene área, su área es 0, y aquí vamos a obtener un 0, y la raíz de 0 es 0. Entonces esta se verifica fácilmente, es prácticamente por inspección de esta fórmula que nosotros podemos verificar que esta propiedad se cumple. En términos de la propiedad número 2, esta también es fácil de verificar, debido a que simple y sencillamente nosotros podemos escribir el elemento del lado izquierdo de esta igualdad. Lo podemos escribir de esta forma, por definición de norma 2, así sería. Y a cuadrada, desde luego, es una constante, la podemos sacar de la integral. Y desde luego, por propiedades de los radicales, también podemos factorizar de esta forma. Entonces separamos, aquí nos queda la raíz cuadrada de a cuadrada por la raíz cuadrada de la integral cuadrática de f.
Desde luego reconocemos la raíz cuadrada de la integral cuadrática de f como la norma 2 de f. Esta de aquí es la norma 2 de f. Sin embargo, la raíz cuadrada de un número real elevado al cuadrado es la definición del valor absoluto de ese número real. Entonces aquí tenemos el valor absoluto de ese número real multiplicado por la norma 2 de f, que es efectivamente lo que tenemos del lado derecho. Así que también hemos podido verificar esta propiedad con éxito, es bastante sencilla, y en esta es donde hay que batallar un poco más, en la desigualdad del triángulo, que es la propiedad número 3. Para demostrar esta propiedad necesitamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces vamos a deducir esa propiedad muy rápidamente, inspirándonos en las propiedades que ya conocemos del producto interno, este producto interno asociado a la norma 2 o la norma de la energía. Ok, primero que nada vamos a considerar dos señales, f subíndice u y g subíndice u también, llamadas señales unitarias, y vamos a llamarlas señales unitarias porque vamos a pensar que su magnitud o su norma 2 es igual a 1, es la unidad. Desde luego podemos escribir estas igualdades al cuadrado y no las alteramos, puesto que el cuadrado del número 1 es igual a 1. Ok, entonces ya no vamos a escribir aquí este exponente para los números 1, pero se los vamos a dejar aquí a las normas 2 al cuadrado. Esto es posible desde luego porque estas son señales unitarias cuya magnitud es igual a 1. Entonces podemos escribir de la siguiente forma. Aquí lo tenemos por la relación que existe entre el producto interno y la norma 2. Así que este 1 es igual a la señal unitaria FU consigo misma en producto interno. Lo mismo, este 1 es lo mismo que GDU por GDU en producto interno. Bien, ahora consideramos el producto interno de FU más GU consigo misma, es decir, con FU más GU. Desde luego nosotros sabemos que esto es la norma al cuadrado de FDU más GDU. Y debido a que es la norma, ya sabemos que es no negativa, es decir, es mayor o igual que 0 siempre. Ahora, por las propiedades que ya demostramos al principio de este video del producto interno, podemos separar las sumas, puesto que hay que recordar que el producto interno es distributivo en la suma, de la siguiente forma. Entonces aquí lo tenemos, distribuimos el primer término y podemos hacer lo mismo en cada uno de estos términos, porque hay que recordar que además es conmutativo este producto interno. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Aquí está, ya lo tenemos completamente desarrollado y vemos que aparece FDU por FDU aquí y GDU por GDU aquí también. Ambas valen 1. Además aquí también vemos que queda FU por GU más GU por FU. Pero como es conmutativo, estos dos términos son iguales, entonces podemos escribir de la siguiente forma. Entonces aquí ya lo tenemos, 2 de la suma de 1 más 1 aquí que tenemos en color verde, y 2 veces el producto de FU con GU. Entonces factorizamos el número 2 y obtenemos 2 veces 1 más el producto interno de las dos señales unitarias. Sin embargo, todo esto es mayor o igual que 0 porque es la norma 2 al cuadrado de la suma de las dos señales unitarias. Entonces aquí tenemos mayor o igual que 0. Podemos pasar este 2 dividiendo y lo eliminamos. Y finalmente deducimos que este producto interno de las dos señales unitarias tiene que ser mayor o igual que menos 1 al despejar lo que está dentro del paréntesis. Entonces hasta aquí pues hemos obtenido esta propiedad de que si multiplicamos estas dos señales unitarias en producto interno, el resultado de ese producto interno tendrá que ser mayor o igual que el menos 1. Está acotado, digamos, por la izquierda, no puede ser más negativo que menos 1. Ahora pensemos en una situación muy similar, pero en esta ocasión con la resta de las dos señales unitarias, FU menos GU. Aquí lo tenemos, es la norma al cuadrado, la norma 2 al cuadrado de esa diferencia, pero desde luego es mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque las normas siempre son positivas, por así decirlo, tienen esa característica de positividad, no pueden ser negativas. Entonces, a pesar de tener aquí una resta, seguimos teniendo una señal cuya longitud pues tiene que ser mayor o igual que el 0.
Podemos desarrollar de la misma forma que hicimos en el paso anterior esta cantidad para obtener lo siguiente. Ok, aquí ya lo desarrollé, me salté algunos pasos porque son muy similares a los que hicimos en el paso anterior. Y desde luego vemos aquí f de u consigo misma y gu consigo misma, ambas son igual a 1. Sin embargo, en esta ocasión vamos a escribirlo de la siguiente forma. Aquí lo tenemos. Fu por Fu es igual a la norma cuadrada, la norma 2 cuadrada de Fu. Lo mismo Gu por Gu en producto interno es la norma 2 de Gu al cuadrado. Y aquí tenemos precisamente menos 2 veces el producto interno de Fu por Gu. Si nos damos cuenta, esto se parece mucho a la fórmula del binomio al cuadrado cuando tenemos una resta. De la misma forma, en la ocasión anterior, cuando dedujimos esta propiedad, tendríamos la suma, un binomio al cuadrado, pero con signo positivo. Se parecen demasiado, entonces aquí solo lo hice para hacer resaltar ese hecho. Desde luego aquí no era necesario. Aquí simple y sencillamente sabemos que esto es 1 y que este de aquí también es 1. Y entonces podemos factorizar de la siguiente forma. Aquí ya lo tenemos factorizado hasta su mínima expresión. 2 por 1 menos el producto interno de las dos señales unitarias, pero desde luego todo esto sigue siendo mayor o igual que 0. Entonces al despejar aquí lo que está dentro del paréntesis, nos va a quedar lo siguiente. Desde luego dividimos entre 2, como es positivo no se altera la desigualdad, es decir, no cambia. Luego simple y sencillamente despejamos este producto interno y obtenemos que también está acotado por arriba, es decir, por la derecha. No puede ser más positivo que el 1. Entonces vamos a juntar esas dos conclusiones. Y en efecto, aquí podemos ver que si el producto interno tiene que ser mayor o igual que menos 1, pero menor o igual que 1, está acotado, entonces nosotros sabemos que en valor absoluto es menor que la unidad. Entonces nosotros sabemos que en valor absoluto está contenido y debe ser menor o igual que la unidad. Así es como juntamos estos dos enunciados, es decir, lo que sea que salga el valor de f por u en valor absoluto, pues está contenido entre menos 1 y el 1, o dicho de forma abreviada, aquí lo tenemos finalmente. Ok, pensemos ahora en el caso general en el que tenemos dos señales, f y g, pero cuya magnitud no tiene por qué ser 1, es decir, no son señales unitarias. Sin embargo, igual que con los vectores del espacio euclidiano, cuando dividimos a una señal entre su magnitud obtenemos una señal unitaria. Ver esto es muy fácil. Simple y sencillamente tomemos el caso de f, dividámosla entre su norma y hagamos el producto interno de esa nueva señal consigo misma. Hay que recordar que la norma de f es un número, por lo tanto los escalares los podemos sacar de los productos internos. Entonces de la siguiente forma. Y aquí lo tenemos efectivamente. Tomamos el recíproco 1 sobre la norma 2 de f, lo sacamos una vez, aquí lo sacamos otra vez, 1 sobre la norma 2 de f, y las multiplicamos y queda 1 sobre la norma 2 de f al cuadrado, que multiplica el producto interno de f, que recordemos que ya no es unitaria, consigo misma. Pero esto es la norma al cuadrado de f, entonces obtenemos lo siguiente. Y desde luego esta cantidad dividida entre sí misma es exactamente 1. Entonces aquí lo estamos viendo. La norma al cuadrado de f dividida entre su magnitud es igual a 1. Desde luego tomamos la raíz cuadrada de ambos lados y nos queda que la norma de f sobre su magnitud es exactamente igual a 1, como lo esperábamos. De lo cual, ya sabiendo que esta expresión f sobre su norma es unitaria, es una señal unitaria, y que g sobre su norma es otra señal unitaria, podemos utilizar esta expresión a la que llegamos aquí, pero con estas señales. Después de todo, podemos escribir lo siguiente. Entonces aquí lo tenemos. Desde luego podemos sacar los recíprocos de las normas porque son constantes en esta expresión de producto interno. Obtenemos lo siguiente. Aquí lo tenemos. Lo único que hicimos fue sacar las constantes y nos queda el producto de la señal f por la señal g, que no son unitarias, pero divididas entre producto de sus normas. Sin embargo,
Por propiedades del valor absoluto nosotros podemos separar estos términos en la multiplicación de los valores absolutos, pero hay que recordar que las normas ya son positivas, por lo cual el valor absoluto de una norma es igual a la norma misma. Así que no tiene caso escribir la separación de estos términos en términos del valor absoluto entre el símbolo de valor absoluto, puesto que estas dos cantidades son positivas. Entonces, simple y sencillamente es como si la sacáramos del operador de valor absoluto. Y esto es lo que resulta. Desde luego ahora podemos despejar estas dos normas hacia el lado derecho y no se invierte la desigualdad, puesto que ambas son positivas. Entonces, al despejar nos queda esta desigualdad. Y esta desigualdad es famosa, es muy conocida como la desigualdad de Cauchy-Schwarz precisamente. Vamos a ver por qué la necesitamos para probar esta tercera propiedad de las normas, la desigualdad del triángulo. Ok, pensemos en este término, la norma 2 de f más g, pero elevémosla al cuadrado y entonces podemos escribirla en términos del producto interno de f más g consigo misma. Si nosotros desarrollamos aquí este producto interno, hay que recordar que hicimos la analogía con el caso de un binomio al cuadrado, y entonces aquí lo tenemos. De hecho, si desarrollamos los cálculos es fácil verificar que llegamos a esta expresión del lado derecho, el cuadrado de la norma 2 de f más 2 veces el producto interno de f por g más el cuadrado de la norma 2 de g. Ok, solo que en este caso la norma 2 de f y la norma 2 de g no son 1 porque ya no son señales unitarias, son cualesquiera señales. Aquí lo único que hice fue transcribir este mismo término, aquí lo tenemos en esta parte de la pantalla. Y hay que darnos cuenta que mientras que la norma de f y la norma de g son no negativas, no pueden ser negativas jamás, el producto interno entre dos señales sí puede ser negativo, desde luego. Entonces lo podemos acotar si tomamos su valor absoluto, dado que el 2 es positivo. En esta nueva expresión, las normas de f y g al cuadrado pues están igual que aquí en el término de la izquierda, pero lo único que cambia es que tomamos ahora el valor absoluto de este producto interno entre f y g, y desde luego pues tiene que ser mayor o igual. Si el resultado del producto interno de f por g es positivo, tenemos la igualdad, pero si el resultado del producto interno de f por g es negativo, entonces de este lado el valor absoluto hace que todo este término sea mayor que el que tenemos del lado izquierdo. Ok, y aquí una vez más solo transcribí este término aquí en el renglón de abajo, y ahora le aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, puesto que sabemos que el valor absoluto del producto interno está acotado por las normas, el producto de las normas de las dos señales involucradas. Entonces podemos escribir de la siguiente forma. Y aquí es donde hemos aplicado la desigualdad de Cauchy-Schwarz, por eso era importante demostrarla. Aquí, desde luego, este término, el producto de las dos magnitudes de las señales involucradas, acota el valor absoluto del producto interno, por lo cual nos podemos dar cuenta que esta forma ya tiene una forma muy conocida, muy clásica en matemáticas. Es un trinomio cuadrado perfecto, por lo cual podemos escribir lo siguiente. Ok, entonces aquí ya lo tenemos. Desde luego tenemos el binomio al cuadrado de la norma de f más la norma de g, y desde luego tenemos la norma de f al cuadrado. Bueno, ya se sabe la regla, 2 veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Este es el binomio que tenemos, y hay que ver, este término es exactamente el mismo que este de aquí, todo esto es lo mismo que hay aquí, y todo esto es lo mismo que hay acá. Lo único es que tenemos estas cotas, o sea, aquí tenemos esta desigualdad y luego todavía esta desigualdad. Lo que sí podemos concluir es que este término es mayor que este término de aquí, por estas desigualdades. Entonces, si nosotros abreviamos todo este proceso y nos quedamos con los últimos términos de la deducción, podemos escribir de la siguiente forma. Entonces aquí lo tenemos. Desde luego, son cantidades positivas porque son normas. Si nosotros tomamos la raíz cuadrada no va a haber problemas con números imaginarios. Entonces simple y sencillamente tomamos la raíz cuadrada y obtenemos esta desigualdad del triángulo de aquí. Por lo tanto, pues se verifica. Así que desde luego la norma 2 o la norma de la energía es una norma válida en el sentido de las matemáticas. Ok, entonces
hemos demostrado que en efecto esta operación es una norma válida, es una medida de la magnitud válida, y vemos que también, repitiendo un poco, este número 2 pues aparece porque aquí tenemos la integral cuadrática y luego tomamos la raíz cuadrada de esa integral cuadrática de f. Si nosotros escribimos ahora el valor absoluto antes de elevar al cuadrado, no hay ninguna alteración, es exactamente lo mismo, pero seguimos teniendo aquí este número 2 y esta es una raíz cuadrada. Entonces podemos utilizar esto para motivar la definición de lo que se conoce como norma Q. Simplemente reemplazamos todos estos números 2 que vemos por el número Q. Solamente hay que decir que Q es un número entero no negativo. Entonces Q son los números enteros y aquí tenemos la definición de la norma Q. En ese sentido, solamente tienen uso en señales y sistemas las normas Q definidas para los siguientes valores de Q. Aquí los tenemos: Q igual a 1, Q igual a 2, que es la que hemos estado trabajando, la norma 2, o Q igual a infinito. Aquí, bueno, voy a abusar un poco de la notación, desde luego, pero vamos a pensar que Q pues tiende al infinito, y entonces se definen las siguientes normas. Entonces aquí las tenemos: cuando Q es igual a 1, la norma 1 es simple y sencillamente la integral en valor absoluto de la señal, definida en el eje de tiempo. Se le conoce como norma 1, desde luego, o norma de acción. Después vamos a ver por qué este nombre de acción. En segundo, pues tenemos la norma 2, o la norma de la energía, de la cual hemos hablado, donde vemos que esta integral cuadrática representa el incremento de energía en un sistema, y le tomamos la raíz cuadrada para hacer cuadrar los cálculos con las definiciones matemáticas, desde luego, como lo vimos en el video anterior. Y luego, cuando Q tiende a infinito, tenemos la norma infinita o norma de amplitud. Esta sería la expresión que habría que calcular. Aquí tenemos precisamente la integral del valor absoluto elevado a la qésima potencia, y al resultado de esa integral pues le calculamos ahora la raíz qésima. Sin embargo, cuando esto tiende al infinito, esta fórmula tan complicada se reduce únicamente al máximo de la amplitud de la señal f de t tomada en valor absoluto en su intervalo de definición, es decir, en su eje de tiempo. Por eso se le llama norma de amplitud. El paso de este miembro, de este término hacia este, o sea, la demostración de esta igualdad, no es trivial. Entonces vamos a omitirla en este video por cuestiones de tiempo, pero sí vamos a dar una demostración del caso análogo para la norma infinita, pero del tiempo discreto. Antes de pasar a eso, notamos la presencia de este valor absoluto. Aquí hicimos el cambio, aquí lo tenemos, y podríamos pensar que no es necesario, puesto que el cuadrado anula los efectos que pudieran tener los números negativos. Esto es redundante. Aquí primero anulamos el efecto de los números negativos con este valor absoluto y luego elevamos al cuadrado. Sin embargo, cuando nosotros consideramos algún número Q que no sea un número par, por ejemplo el número 1, aquí lo tendríamos, solo que ya no lo escribimos. Aquí, si nosotros no consideramos el valor absoluto, nos queda solo la integral de la señal, y si la señal tiene una mayor área en la parte negativa de la amplitud, entonces va a tener un área negativa, y nosotros no podemos tener normas que tengan valores negativos, porque entonces violamos el axioma o la propiedad número 1 de las normas. Para prevenir eso es que le colocamos este valor absoluto. Lo mismo sucedería aquí. Si Q es demasiado grande, pues pasará por números pares y números impares, y es en los números impares donde tendríamos problemas. Entonces, por esa razón es por la que le pusimos este valor absoluto, que básicamente importa aquí en la norma 1 y en la norma infinita. Desde luego, hay que recordar que hay que tomar el máximo de la señal, pero en valor absoluto. Luego haremos algunos ejemplos en unos próximos videos de cómo se utilizan estas normas. Sus definiciones no son tan sencillas, pero su aplicación sí lo es, afortunadamente. Ok, entonces pensemos en f, ahora una señal del tiempo discreto, con su dominio o su eje de tiempo discreto entre los números enteros n1 y n2. Y calculemos su norma infinita, que tiene una definición análoga a la del tiempo continuo. Aquí la vemos, es el límite cuando Q tiende al infinito
de la raíz qésima de la sumatoria de los valores absolutos de f de n, cada componente elevada a la qésima potencia. En el caso anterior, pues aquí iba una integral, desde luego, pero es muy similar. Entonces aquí podemos proceder de la siguiente forma. Ok, aquí vamos a suponer que en este dominio existe un número, o sea, un índice del tiempo discreto, n estrella, tal que la señal en ese punto alcanza su máximo valor, es decir, es mayor que cualquier otro valor de amplitud que tenga la señal para cualquier otro instante del tiempo discreto. Y de hecho, vamos a exigirle a nuestros cálculos estar expresados en términos de los valores absolutos. Aquí lo tenemos. Debido a que estos valores pueden ser positivos o negativos, y podemos tener, por ejemplo, que f de n estrella sea igual a menos 100, y que en cualesquiera otros puntos la señal pues ande en el rango de 0 a 10 o de menos 10 a 10. Entonces este valor de menos 100 pues es una amplitud bastante grande, pero es negativa. Por eso vamos a ponerle los valores absolutos, y al valor absoluto de este valor fn estrella, donde alcanza la máxima amplitud en valor absoluto, llamémosle fmax. Aquí este desde luego pues es mayor que 0. Aquí estamos asumiendo que solo existe un valor que alcanza la máxima amplitud. Desde luego eso no siempre se cumple. Podemos tener señales como por ejemplo una señal seno, donde varios puntos pasan por la máxima amplitud, que es igual a 1. Sin embargo, podemos tratar por intervalos más pequeños esos casos, de tal manera que aquí no estamos perdiendo la generalidad en ningún modo. Ok, entonces lo único que vamos a hacer es dividir entre este número ambos miembros de la igualdad, y aquí pues vamos a dejarlo así expresado del lado izquierdo, pero el lado derecho de esta ecuación tenemos esta constante. Esta es una constante y está dividiendo aquí la raíz cuadrada, además es una constante positiva, y entonces por propiedades de radicales y de límites la podemos pasar hacia adentro de este radical, pero elevada a la q, de la siguiente forma. Y entonces esto es lo que obtendríamos. Desde luego también podemos factorizarla, o bien, más propiamente dicho, distribuirla en la suma, porque aquí hay que recordar que pues tenemos una constante multiplicando a toda esta suma. La constante es 1 sobre fmax a la q. Entonces la podemos pasar hacia adentro, puesto que es una constante, la podemos pasar hacia adentro de la suma. Lo mismo ocurriría con las integrales, y podemos expresar esta expresión de la siguiente forma. Entonces aquí pues también lo factorizamos con este término f, el valor absoluto de f de n, puesto que ambos quedan elevados a la q, podemos escribirlo en forma de fracción. Entonces, observando este término dentro del paréntesis, nos podemos dar cuenta que debido a esta condición de que este valor del tiempo discreto n estrella, cuando se alcanza, define el máximo valor de amplitud en valor absoluto de la señal f, es decir, acota a todo lo demás, pues vemos que estos términos siempre van a ser estrictamente menores que 1 para cuando n es diferente de n estrella, y cuando n es igual a n estrella, este valor, precisamente aquí lo tenemos, es igual a fmax, y entonces este cociente da igual a 1. Entonces, en efecto, si nosotros pensamos en estos términos como los términos de una suma, vamos a ponerlos así, Sn, nosotros podemos desarrollar esta suma de esta forma. Tenemos cada uno de estos términos que está dentro del paréntesis elevados a la potencia q, y se están sumando todos. Es de forma expandida, como lo tenemos escrito de esta forma. Sin embargo, estos términos en general, todos los Sn siempre son menores que 1. Solo existe un Sn, es decir, el Sn estrella, que es igual a 1. Entonces, elevados a la q, como q son números positivos, números enteros positivos, siempre que nosotros elevemos un número más pequeño que la unidad a una potencia cada vez más grande, lo vamos a volver más pequeño. Así que cuando se aplica el límite, cuando tiende al infinito, aquí hay que recordar que es la raíz qésima también, todos estos tienden a 0.
porque son números más pequeños que la unidad elevados a una potencia cada vez más grande. El único que no es igual a 0 es este que tenemos aquí, Sn estrella es igual a 1, y elevado a cualquier exponente entero nos va a dar efectivamente la unidad. Entonces Sn estrella a la Q es el único que va a ser 1, todos los demás van a ser 0. Entonces esta suma es igual a 1 cuando nosotros le aplicamos este límite, y nos va a quedar pues simple y sencillamente el límite de esta raíz qésima de 1, pero esta raíz es igual a 1, ya no depende de Q, entonces nos queda la unidad. De esta forma, si nosotros nos fijamos en las igualdades que se implicaron aquí, tomamos este primer valor y lo hacemos igual a 1, puesto que es una cadena de igualdades. Aquí la tenemos. Entonces este cociente, la norma infinita de f entre el valor máximo en la amplitud alcanzado es igual a 1, y de ahí despejamos y obtenemos precisamente que la norma de f, su norma infinita, es igual al valor máximo de amplitud en valor absoluto que se puede alcanzar por esa señal en su intervalo de tiempo de definición. Entonces, otra forma de decir esta afirmación es la siguiente. Aquí la tenemos. Es el máximo valor de amplitud en valor absoluto, desde luego. No hay que olvidarnos siempre de la presencia del valor absoluto. Y así, recorriendo cada índice en el intervalo de definición desde n1 hasta n2, nos fijamos cuál es el valor máximo que alcanza la señal en valor absoluto, y ese es el valor de amplitud máximo. De ahí que se le nombre también así, norma de amplitud a la norma infinita. En este video hemos verificado que el producto interno y la norma 2 cumplen con los axiomas precisamente que se requieren para ser consideradas operaciones válidas de norma y de producto interno en un espacio vectorial, en este caso el espacio de las señales del tiempo, ya sea discreto, ya sea continuo. Verificamos que incluso algunas de esas propiedades son intuitivas de forma geométrica. Para una forma analítica como las de las señales se vuelve un poco más complicadas, y caímos en la demostración de la desigualdad de Cauchy-Schwarz para poder demostrar la desigualdad del triángulo en la norma 2 del tiempo continuo. También se puede hacer lo mismo de manera muy similar para la norma 2 en el tiempo discreto. Asimismo, utilizamos esa norma 2 para definir la norma Q, y con esa norma Q nos vamos a fijar en tres casos: el caso Q igual a 1, llamado norma de acción; el caso Q igual a 2, llamado norma de energía; y el caso Q igual al infinito, llamado norma de amplitud. Podemos considerar estos tres casos de Q tanto para señales del tiempo discreto como para señales del tiempo continuo. En videos posteriores haremos algunos ejercicios. La forma de utilizar estas normas es realmente sencilla en la inmensa mayoría de los casos. Este video sin duda fue un poco técnico, pero a partir de aquí ya no habrá videos que sean tan técnicos en el sentido matemático, e iremos aterrizando todas estas ideas a aplicaciones más tangibles en el mundo de la ingeniería. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Como siempre, agradezco mucho su atención. Espero tenerlos nuevamente por aquí en este canal, y me despido de ustedes no sin antes decir espero que se encuentren muy bien, y de recordarles como siempre que si les ha gustado el contenido de este video, no se olviden darle like, y si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal para ver más videos como este. Agradezco mucho su atención, y desde luego nos vemos en el próximo video.